que está en primera carta de Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 9. La semana pasada vimos los versículos 17 y 18 y hoy vamos a leer nuevamente desde el 19 hasta el 23 con el fin de a ver si logramos avanzar otro poco acerca de este pasaje. Voy a leerles, entonces dice de esta manera. Leímos hasta el 23, te lo explicó. Sí, pero solamente llegué hasta el versículo 18. Entonces vamos a leer desde el 19 al 23 nuevamente. De esta manera dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Vamos a ver. Padre, estamos muy agradecidos contigo en este día, por la posibilidad que tenemos como iglesia de congregarnos en este día para guardarlo como el día de reposo. Y ahora tener la posibilidad, después de haber entonado estos hermosos signos, después de haber leído tu palabra y escuchar los testimonios de mis hermanos, dedicarnos al estudio de tu palabra santa. Y queremos pedirte, Padre, que este sea un tiempo en el cual tú abres a cada uno de nosotros, permitiéndonos tener entendimiento, sabiduría y sobre todo el deseo de practicar lo que tu palabra nos enseña. Muchas gracias damos a ti y nos dejamos en tus manos, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada veíamos cómo Pablo les hacía mención a los discípulos, a la iglesia en Corinto, de lo importante que era el trabajo en la obra del Señor, que si se podía hacer de buena gana o de mala gana, pero que lo importante era hacerlo. Y hacíamos énfasis en que cuando lo hacemos de buena manera, cuando lo hacemos motivados, vamos a ver el fruto de ese trabajo que nosotros hemos hecho. Y hacíamos mención del trabajo específico que hizo Jonás, cuando lo hizo de mala manera, yéndose primero huyendo de la presencia de Dios y no hacer el trabajo que le había sido encomendado, pero luego teniendo que regresar a hacerlo, pero no convencido de que fuera lo mejor y esperando de todas maneras que Dios castigara a la ciudad de Nínive. Le permitió esto o lo llevó esto a no disfrutar de ver el arrepentimiento de las personas de la ciudad de Nínive, cosa que Dios tuvo misericordia de ellos y no les destruyó en presencia de Jonás. Sí los destruye mucho tiempo después, como lo encontramos en otro libro de la Biblia, pero de todas maneras vemos la situación que debe ser para nosotros motivante de predicarle a otros el Evangelio, esperando que Dios haga la obra en ellos, sabiendo que es nuestra labor, que nos fue encomendado el Evangelio de la gracia, de llevarle a todos aquellos que no conocen la palabra del Señor y poderles anunciar la obra, vida y muerte y resurrección del Señor Jesucristo por sus pecados. Así que eso veíamos a grandes rasgos en la semana pasada. Hoy quiero mirar
quiero que miremos en este versículo 19 unas características que el apóstol hace mención, como es el caso de hablar de la libertad. Y dice, por lo cual, siendo libre de todos. Esto es algo que a nosotros nos tiene que hacer meditar, hermano, porque en la época en la que Pablo estaba, se acostumbraba mucho todavía la esclavitud, ¿sí? En ese momento era normal que una persona tuviese esclavos. Era normal que una persona tuviese la condición de tener en su casa a varios esclavos que le sirvieran. Pero también era normal que algunas personas fueran esclavizadas. Para que hubiesen esclavos, alguien tenía que ser esclavizado. Así que muchos eran esclavos en esa época. Lo que Pablo está mencionando aquí es, yo soy libre de todos. Es decir, no soy esclavo de ninguno de ustedes. Eso es lo que él les está diciendo. Ninguno de ustedes es mi amo. Ninguno de ustedes ha tenido sobre mí algún título de propiedad. Soy libre. Y al ser libre de todos ustedes, puedo venir ahora en una condición que es la que menciona en la segunda parte del versículo. Me he hecho siervo de todos. Es decir, lo que Pablo les quiere hacer ver es, esto que estoy haciendo no lo hago porque ustedes me obliguen, porque son mis amos, sino que lo hago porque quiero agradar a mi verdadero amo, que es el Señor Jesucristo. Y me hago su siervo, me pongo a su servicio, predicándoles la palabra de Dios, predicándoles el Evangelio, con el propósito de que ustedes lleguen al conocimiento real de quién es el Señor Jesucristo. Hermanos, es interesante el juego de palabras que Pablo hace, que lo vamos a ver en los siguientes versículos, cómo él utiliza frases que parecen un trabalenguas, pero que específicamente está mostrando la condición en la que cada uno de nosotros debería estar delante de Dios. Sí, ustedes y yo hoy no estamos siendo esclavos de nadie, en el sentido de tener una marca en nuestro cuerpo que nos haga determinar de alguna manera que le pertenecemos a alguna persona de este mundo. ¿Sí? Ninguno de nosotros tiene una marca que diga pertenece a. Aunque sí tenemos una marca espiritual que nos fue puesto, el sello del Espíritu Santo, que no solamente nos hace propiedad del Señor Jesucristo, sino que nos garantiza el estar con Él por toda la eternidad. Esa marca sí quiero tenerla. Esa marca sí quiero mostrarla. ¿Sabe? Y esto quiero hacerlo notorio. En la época de la esclavitud, en la época en la que Pablo está escribiéndole a los corintios, ser esclavo era denigrante. Ser esclavo era algo bastante feo. Era algo que los amos podían sencillamente hacer una marca en el cuerpo de la persona con el fin de mostrar que no era un hombre libre. En algunos casos, la marca era puesta en la frente con un hierro caliente, así como se marcan las vacas, ¿sí? Se ponía un hierro con las iniciales del dueño a calentar al rojo vivo, y cuando estaba en esa condición era colocado en la frente. Algunos eran un poco más, digámoslo de alguna manera, bondadosos, y hacían una pequeña marca con un cuchillo caliente en una de las mejillas del esclavo. Otros abrían un hueco en la oreja. Otros hacían la marca en el brazo. Pero algo que nosotros podemos determinar es que ningún esclavo
mostraba con orgullo su marca. A ninguno de ellos le gustaba que vieran esa marca, porque de inmediato era tildado de no ser libre. Y era algo denigrante, porque a veces las personas que eran esclavizadas no eran solamente los negros, como nos enseñaron aquí en Colombia, que eran los negritos a los que los esclavizaban, o en los Estados Unidos cuando vemos las películas como Kunta Kinte. ¿Se acuerdan de esa serie en la cual se mostraba crudamente lo que era la esclavitud? En ese momento cualquier persona podía ser esclava de otra. Cualquier persona. Algunos preferían, y en esto quiero ser claro, algunos preferían aún venderse ellos mismos como esclavos para poder garantizar tener alimento. Algunas personas se vendían a sí mismas como esclavos, diciéndole: mire, yo no consigo trabajo, yo no consigo con qué comer, tengo una familia que sostener, así que nos vendemos a usted por esclavos con el fin de que nos provea del alimento. Vamos a trabajar para usted. Ellos no recibían ningún salario por eso. Simplemente el hombre los marcaba y empezaban a hacer de su propiedad. Y él podía hacer con ellos lo que quisiera. Eso era lo que sucedía con los esclavos. Así que lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 19 es: yo no le pertenezco a ningún ser humano. A ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes tiene carta de propiedad sobre mí. Porque hay que tener en cuenta que también eso lo amparaba la ley. ¿Sí? Sencillamente, yo podía ir con una carta, hacer un documento y decir: de ahora en adelante, Kevin es mi esclavo. Y así de sencillo. Cuando alguien veía a Kevin por ahí, no decía: ay, miren, ahí va Kevin, sino ahí decían: ahí va el esclavo de Hernán. Porque inmediatamente perdía su personalidad. Ya no era un ser humano, ahora era un esclavo. Lo que Pablo está diciendo es: nadie de ustedes tiene un título de propiedad sobre mí. Pero aunque ninguno tenga ese título de propiedad, yo quiero ser el siervo de ustedes. Me he presentado ante ustedes como siervo con el fin de poderles traer un verdadero servicio que les garantizará una vida eterna. Es traerles a ustedes la posibilidad de conocer quién es Dios. Eso, hermano querido, es algo que nosotros necesitamos tener muy claro. ¿Sabe? Pablo en ninguna manera está dejando de lado la posibilidad de darles a estas personas el conocimiento de Dios. A ninguna de estas personas le está permitido, y en esto debemos ser claros: ustedes y yo, mis hermanos queridos, no tenemos el permiso de parte de Dios de no hablarle a nadie. ¿Me hago entender? No tenemos de parte de Dios el permiso de quedarnos callados. Fuimos enviados a predicar el Evangelio. Y Pablo lo tenía claro. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes son mi corona, como lo decía en los versículos anteriores. Ustedes son mi galardón. Ustedes son los que pueden dar testimonio de que he hecho la obra para la cual el Señor me llamó, de predicarles el Evangelio. Pero ¿sabe algo? Tristemente, hoy la iglesia cristiana carece de siervos. Carece de hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor con todo su corazón. La iglesia cristiana ha empezado a perder en el transcurso del tiempo
su verdadera vocación de predicación del Evangelio. Porque nos hemos dedicado a otro tipo de cosas. Nos hemos simplemente quedado con la idea de, sí, es que nosotros tenemos culto tal día y ese día nos reunimos y ya. Después, entre la semana, no hacemos más nada. No, ¿para qué? Yo voy el domingo y con eso es suficiente. Pablo está diciendo, yo quiero ser su siervo, quiero dedicarme a servirles a ustedes en la predicación del Evangelio. Y mi querido hermano, esto es algo que usted y yo debemos tener muy claro. ¿Sabe? Si nosotros no estuviésemos tan callados, cada día veríamos más personas llegando a los pies de Cristo. Pero no lo estamos viendo, porque la obra no la estamos haciendo. Nos hemos quedado en silencio, nos hemos quedado callados y hemos permitido que el enemigo tome ventaja sobre la iglesia del Señor. Él es el que te hace caer en la idea de que no es necesario hablar a otros. ¿Para qué? Que alguien más les hable. ¿Y qué tal si contigo hubiesen pensado lo mismo? Te puedo garantizar que si aquella persona que te compartió por primera vez el Evangelio hubiese pensado lo mismo que tú, no estarías aquí. Y sabe, hermano, yo quiero hacerle meditar en esto. ¿Cuántas veces en la obra del Señor nosotros hemos sido infieles porque nos hemos quedado callados cuando deberíamos estar dando gritos, anunciando el Evangelio a todas las personas que nos encontramos en el camino? Estos días veía un pequeño video de un par de jóvenes, y esto es algo que quiero llamar la atención a los muchachos, porque eran un par de muchachos más o menos entre 18 y 22 años. Y hoy, cuando encontramos a una cantidad de muchachos que están pensando solamente en la vergüenza que sienten de compartir con otras personas, es que no nos gusta hablar en público, es que no nos gusta que nadie se entere por nuestros labios de las cosas que somos, ni nada de esas cosas. Eso ha llevado a una cantidad de situaciones en que ellos se han preferido quedar en silencio. Han preferido guardar silencio. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pero yo veía a estos dos muchachos entre 18 y 22 años, y ellos dijeron, sabemos que el Señor nos llamó con el propósito de ir y llevar el mensaje de Dios a aquellos que no lo conocen. Así que uno de ellos se inventó un maletín, puso en su espalda un equipo de sonido de esos de perifoneo y le puso una corneta acá arriba. Y él cargaba eso ahí, pesaba, se veía pesado. Con un micrófono iban caminando por los pueblos, por las calles de cualquier ciudad, y el otro, con una Biblia en la mano, iba predicando la palabra de Dios. Al parecer unos decían, estos están como locos, mire, haciendo esa bullaranga. Pero ¿sabe algo? Es triste que en lugar de decir, oiga, esto es algo de copiar, esto es algo de admirar, esto es algo de decir, oye, ¿yo por qué no lo hago también? Empezamos a pensar, ay, no, qué vergüenza hacer una cosa de esas, uy, no, ¿cómo se les ocurre? De una vez empezamos a cuestionar el trabajo que ellos están haciendo. Y hermano querido, Pablo nos está diciendo, yo prefiero hacerme siervo. Yo prefiero
ser tenido como esclavo con el fin de poderles traer a ustedes la palabra de Dios. Algo bien interesante que la palabra nos hace entender es que, recuerde algo, no fuimos llamados a estar en silencio. La palabra dice que nosotros tenemos que ser testigos. ¿Y de qué sirve un testigo que está callado? Imagínese que a usted lo citan de testigo a un juicio. Si a usted lo citan de testigo a un juicio, ¿qué es lo que quieren de usted? ¿Haría bien usted en ir a ese juicio y quedarse en silencio? ¿Serviría usted como testigo? No, no serviría para nada. Su testimonio ni siquiera podría ser tenido en cuenta. Y nosotros cantamos bueno, ya no lo cantamos casi, pero recuerdo cuando estaba más joven, había un coro que cantábamos que decía: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. ¿De acuerdo? Sí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. ¿Y dónde quedaron esos testigos? Y el estribillo decía: nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Pero al parecer, a muchos de nosotros nos ha desamparado, porque nos quedamos en silencio. Testigos mudos, testigos que no sirven para nada. Hermano, estamos llamados específicamente a ser buenos testigos, no esos que se quedan en silencio. Estamos llamados a salir y a anunciar a otros las obras maravillosas que Dios ha hecho. Pero es triste cuando de pronto usted todavía está pensando que usted viene del mono. ¿De qué va a testificar? Porque hay personas que van a decir: sí, yo creo en Dios, pero es que venimos del mono. ¿Cómo puede usted decir que cree en Dios y decir que viene del mono? Eso no tiene sentido. Hermano, estamos llamados a ser verdaderos testigos de lo que Dios ha hecho. Y el testigo es aquel que tiene la capacidad de decir lo que ha visto. Ese es el verdadero testigo. Y yo le pregunto, hermano, ¿has sido un buen testigo? ¿Has sido un buen testigo? Sí. Ah, es que, pastor, yo quiero ser buen testigo, pero me da pena. Es que yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en mí, pero no sé cómo decirlas. Y te pregunto, si no sabes cómo decirlas, ¿de verdad crees que Dios las hizo? ¿De verdad? ¿Saben? Pablo lo que está diciendo es eso. Yo estoy aquí con el fin de que ustedes conozcan. Mi deseo es que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad de Dios, porque para eso fui llamado. Y no importa lo que tenga que enfrentar, lo voy a hacer, porque el Señor
es el que me llamó para que le sirva. Y ustedes conocen la vida de Pablo. ¿Ustedes saben cuándo se quedó Pablo callado? No vemos en las Escrituras ningún momento en el que se haya quedado callado. Vemos en las Escrituras a un Pablo que todo el tiempo estaba anunciando el Evangelio, pese a lo que le hicieron. ¿Se acuerdan cuando fue encarcelado en Filipos? Recibió 39 azotes en su espalda. Fue puesto en unos grillos, colocado en una condición, su espalda sangrienta, las llagas abiertas de los latigazos que había recibido. Y él no estaba ahí quejándose, ay, 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 pobrecito yo, cómo me dan de duro en la vida. No, por el contrario, estaba diciendo, cuán grande eres, Señor. Y dice la Escritura que él empezó a cantar y todos los presos oían lo que él estaba cantando. ¿Ve? Ese es Pablo. En otro momento dice la Escritura que lo apedrearon, lo agarraron a pedradas, y aún en medio de la situación, ¿qué hace? Lo dieron por muerto, lo sacaron y lo tiraron al camino, se lo coman los buitres ahí. Después de unas horas de estar desmayado de los golpes y contusiones que tenía, aún con su cara reventada, con su cuerpo adolorido de las pedradas que había recibido, una vez más se levanta y va caminando a la misma ciudad donde ha sido apedreado y sigue predicando el Evangelio. Ese es Pablo. Ese es el que está diciendo aquí, me he hecho siervo con el fin de que ustedes conozcan el Evangelio. Hermano, ¿cuánto necesitamos nosotros de hombres y mujeres que tienen esa capacidad de decir, no importa si me dan garrote, no importa si se presentan dificultades en mi vida, no importa si la situación se pone dura, aquí estoy con el fin de seguir adelante, anunciando el Evangelio de Dios. ¿Sabe? La palabra del Señor nos muestra que Pablo no tuvo miramiento alguno en esos momentos. Por eso dice en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué quiere decir? Pablo era judío y debemos tener en claro, él era judío, ¿sí? Pero no judío en la idea que ellos tenían de que eran solamente ellos el pueblo de Dios. Porque ellos, los judíos de nacimiento, tenían la certeza, ellos decían en su mente, solo nosotros somos hijos de Dios, nadie más. Solo a nosotros Dios nos escogió, los demás merecen irse al infierno. Eso es lo que los judíos pensaban. Y él dice, ¿saben? Aunque ellos estén equivocados, yo me he hecho como si fuera uno de ellos para traerles la verdad del Evangelio de Dios. Pero ¿cómo aplicaríamos eso al momento de hoy? Un pastor en otra ciudad quiso hacerlo. Y él dijo, yo voy a hacer lo que Pablo hizo. Y tomó estos versículos como referencia. A todos me he hecho de todo con el fin de ganar a alguno. Así que se iba a los bares
de los motociclistas, harlistas, y se llenó su cuerpo de tatuajes y tomaba la par con ellos para predicarles el Evangelio. ¿Usted cree que eso era lo que Pablo estaba haciendo? Yo puedo decirle, no, eso no tiene nada que ver. Cuando Pablo está diciendo a todo me he hecho de todo, está diciendo, sí, yo conozco lo que son los judíos. Yo sé cómo se comportan ellos. Yo sé lo que ellos piensan. Así que me voy a acercar a ellos con sus normas, con el fin de mostrarles a ellos lo que la palabra de Dios enseña. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Hermano, ¿y tú qué te has hecho? ¿A quién te has hecho semejante? Porque sabe, hoy tristemente vemos a una cantidad de personas que se dicen pastores, que están en una condición totalmente errada. Ellos se ponen por encima de las ovejas y las ovejas ni siquiera se pueden acercar a ellos. Hombres que no se sientan a hablar con sus ovejas, sino que acercarse a ellos es algo supremamente complicado. Porque piensan que de alguna manera ellos son mejores que los demás. Eso es lo que piensan. Pero ¿qué dice la Escritura? Debo hacerme como ellos para ganarlos. Si los pastores que están pensando eso tuvieran esa característica de Pablo, les aseguro que la vida cristiana sería totalmente diferente. Muchos de esos hombres se creen dueños de la iglesia. Muchos de esos hombres se creen los dioses de la iglesia, en lugar de ser hombres y mujeres, perdón, hombres solamente, porque a ellos fue los que llamó, de ser hombres que están en la condición de ser siervos de los demás. Es triste que el creyente haya perdido su rumbo. Es triste que el creyente haya olvidado que fue llamado a ser testigo fiel de lo que Dios ha hecho. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Se da cuenta? No es algo que usted pueda hacer si quiere. Es que fuimos llamados a ser testigos. Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos? Ahora en la iglesia, pastor. Estamos en la tierra, como lo estaban los discípulos. Y aquí estamos llamados a ser testigos. No de nosotros mismos, porque es fácil ser testigo de nosotros mismos. Fuimos llamados a ser testigos a aquellos que no conocen. A esos fuimos llamados a ser testigos. A que ellos vean en nosotros que hay algo diferente. A que puedan decir, yo veo algo distinto en ti. Me gustaría saber qué es. Pero el problema es, ¿será que sí se está viendo algo distinto en nosotros? ¿Será que sí se ve algo distinto? Porque el problema es más grande cuando usted dice que es creyente, pero algunos dicen, ¿usted es creyente? ¿Y eso de cuándo? Porque no hay
ninguna marca. En la ley hay algo que dice que cuando una persona no encuentran pruebas para culparle, queda libre. ¿Cierto? Y a muchos creyentes hoy los librarían de culpa porque no hay nada que demuestre que son cristianos. No hay nada que demuestre que son creyentes. Ni siquiera sus pensamientos, porque cuántas cosas pensamos mientras estamos en silencio. Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Pero también dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y note algo, Pablo no está diciendo que él no está sujeto a la ley, está especificando no a la manera de los judíos, porque ellos creen que por guardar la ley es que se llega a ser salvo. Es por guardar la ley, dicen ellos. Si usted no se circuncida, si usted no hace esto, si usted no hace lo otro, si usted no guarda los mandamientos, usted se va al infierno. Eso es lo que ellos enseñaban. Así que Pablo se acerca a ellos y les dice, claro, ustedes tienen razón en parte. Porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros desde antes. Pero ahora podemos darnos cuenta que lo que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros sencillamente nos comportemos como Dios quiere que lo seamos. Y no es por ley, no es por guardar los mandamientos que somos salvos, es por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Por eso es que Él se hizo a los que estaban sujetos a la ley, como si Él también lo estuviese, para poderles enseñar de manera clara que la sujeción a la ley no era para ser salvo, sino que la sujeción a la ley era como consecuencia de serlo. Y es ahí donde la cosa cambia. ¿Sabe? Cuando aquellas personas que se dicen creyentes cometen el error de hacer todo contrario a las Escrituras, es donde se dan este tipo de inconvenientes. Hay creyentes, buenos creyentes, pero también hay malos creyentes. También hay personas que se hacen pasar por creyentes. Personas que se muestran como si fueran, pero no son nada. Personas que llegan a los lugares donde los creyentes se reúnen con el fin de hacerse pasar por uno de ellos, pero aquí no hay nada, y su vida no muestra absolutamente nada. Pero ¿sabe algo? A nosotros nos pueden engañar. Sí, a los creyentes nos pueden engañar. Y nosotros podemos ir por el mundo engañando a otros creyentes. Pero a Dios no lo engañas. Dios sabe quién eres. Dios sabe qué eres. Y Dios sabe cómo te va a tratar a ti. Como lo decíamos esta mañana, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar que hacer caer a uno de estos pequeñitos. ¿Se da cuenta? Hermano, tenga cuidado. No se equivoque. A Dios no lo engañas. Dios sabe exactamente quién eres y qué eres. Y Él va a tratar contigo de la manera que lo tiene establecido. Recuerde su palabra. Nunca dará por inocente al culpable.
Y ay de ti si te hallas siendo un creyente mentiroso. Ay de ti si te hallas siendo un creyente entremetido en las cosas de Dios. Ay de ti si estás jugando a ser creyente. Pablo te está diciendo y nos está diciendo a cada uno de nosotros, está bien, es necesario que conozcamos la ley, pero la ley no me salva. La ley es para que cada uno de nosotros sepa vivir aquí en esta tierra de una manera correcta. Me he hecho judío a los judíos, me he hecho como si estuviera sujeto a la ley para salvar a los que están sujetos a la ley. Me he hecho como si no tuviera ley para los que no tienen ley, para aquellos que dicen, no, la ley no sirve para nada, la ley no existe, yo hago lo que quiera. Pablo se hace también como ellos y les dice, vengan acá, paren. Ustedes dicen no tener ninguna ley que los domine, pero hay una ley que está por encima de todos ustedes, y ese es Cristo Jesús. Yo estoy sujeto a su ley, y esa es la que quiero enseñar. Es lo que dice Pablo. Esa es la que quiero hacer. Y el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pero concluye diciendo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Es decir, hermano querido, ¿cuántas veces nosotros hemos preferido quedarnos callados? En lugar de acercarnos a las personas y decirles, ven, yo tengo un buen mensaje que darte. Ven, yo tengo algo que decirte de parte de Dios. Ven, quiero enseñarte quién es Dios. ¿Sabe? Si hoy tuviésemos creyentes reales que estén dispuestos a hacerse débiles a los débiles, fuertes a los fuertes, y todo esto, seguramente veríamos a más hombres y mujeres caminando en la senda del Señor. Pero nos hace falta hombres y mujeres que estén en esa condición, que digan, ya no me puedo quedar más tiempo callado, ya es necesario que yo empiece a decir aquellas cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Ya es necesario que yo pueda dar a conocer al Salvador de las Escrituras, aquel que nos muestra realmente la palabra del Señor. Ya es necesario que no callemos más. Y yo te pregunto, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuándo? ¿Cómo lo traeríamos esto a nuestra vida hoy? ¿Qué tal si usted dice, me he hecho viuda a las viudas para ganar a las viudas? Me he hecho enfermo a los enfermos para ganar a los enfermos. Me he hecho sano a los sanos para ganar a los sanos. Para que de alguna manera gane a alguien. Pero mire cómo son. Hermano, vamos al hospital. Ay, no, a mí no me gusta el hospital. Hermano, vamos a la cárcel. Ay, no, a mí no me gustan las cárceles. Hermano, vamos al manicomio. Ay, no, a mí no me gustan los locos. Hermano, vamos al ancianato. Ay, no, a mí no me gustan los viejitos. Vamos al hogar infantil. Ay, no, a mí no me gustan los niños. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta entonces? ¿Me hago entender? ¿Cuánta necesidad tenemos de hombres y mujeres que estén dispuestos
a hacer lo que haya que hacer para que otros conozcan acerca de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está instando. Y está instando a los corintios, pero también te está invitando a ti hoy. Hermano, ¿qué estás dispuesto a hacer para ganar a otros? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tal vez usted esté ahí pensando, ¿yo? Nada. De pronto usted es de los que piensa, bueno, como la iglesia es del Señor, ¿qué le añada a la iglesia a los que han de ser salvos? Él no necesita que yo salga a predicar. Y quiero decirte, no es que lo necesite, es que te lo ordenó. Así de sencillo. Te lo ordenó. ¿Y se acuerda de lo que hablábamos esta mañana? Cuán terrible es caer en las manos del Dios vivo. La desobediencia es un pecado que Dios castiga en cualquiera de las circunstancias donde se dé. No te halles desobedeciendo a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. No te halles desobedeciendo a Dios. Quiero finalizar en este día haciéndote pensar en lo que dice el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Sabe? Para Pablo no era una obligación. Para Pablo era un privilegio. Pablo se sentía privilegiado al tener la posibilidad de compartir con otros el Evangelio. Pablo se sentía feliz de ir y llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocían. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Si Pablo no hubiese hecho el trabajo que hizo, tal vez nosotros estaríamos perdidos en este mundo. Pero Pablo hizo tan bien su trabajo que gracias a él estamos aquí hoy. Gracias a lo que él hizo es que ustedes y yo podemos estar aquí hoy. Y yo te pregunto, ¿cuántos podrán decir que gracias a tu predicación están aquí? ¿Cuántos? Cuando ya no estemos más nosotros en esta tierra, ¿cuántos podrán decir, un día, una persona que se llamó tal, me compartió el Evangelio y por esa razón estoy aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos preferido guardar silencio y dejar que las personas que necesitan conocer de Dios se pierdan? ¿Cuántos? Hermano, no dejes de ninguna manera de anunciar, como lo dijeron los discípulos, lo que has visto y oído. Háblalo, menciónalo, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. No sirve quedarte callado, no vale la pena. Eso no te va a edificar y no va a edificar a nadie. Ya es el tiempo de dejar atrás
el letargo en el que hemos estado. Ya es el tiempo de arrancar de cero y decir: Señor, úsame, úsame, usa mi vida, porque es tuya. Dame la posibilidad de que otros te conozcan a ti por la predicación que hago de ti cada día. Hermano, no permita de ninguna manera, que siga pasando el tiempo y tú estés en silencio. Habla lo que Dios ha hecho. No lo que ha hecho en ti, lo que Él ha hecho en todo el mundo. De eso es de lo que hay que hablar. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo por la posibilidad que nos brindas de poder reunirnos en este día y estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos uses para ser testigos tuyos, reales, donde quiera que vayamos. Que haya en nuestro corazón el anhelo por predicar a otros tus grandes maravillas. Esa obra maravillosa, perfecta, de ser sacrificado en la cruz para darnos a cada uno de nosotros el perdón de nuestros pecados. Permite que no callemos más. Permite que hagamos las cosas de tal manera que tu nombre sea glorificado. Y ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestra boca y decir que tú eres el Señor. Oh Padre, gracias. Gracias por lo que haces y seguirás haciendo con cada uno de nosotros. Te alabamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.